es apóstata y es totalmente alejada de la doctrina verdadera del Señor. Así que por religión no hay problema, el diablo lo tiene también. Hermanos míos, definitivamente por esa razón Jesús dijo que no somos del mundo. Es que no podemos serlo. Casi somos extraterrestres nosotros. Digo casi, casi. Porque un día el Señor nos sacará de esta tierra. Estaremos fuera de. Eso es lo que quiere decir extra. Fuera de este mundo. Y obviamente no pertenecemos espiritualmente a este mundo. Ni estamos en las corrientes de este mundo. Por eso es que Pablo habla aquí en este capítulo y nos habla de algo espiritual para entender lo espiritual. Únicamente la gente espiritual es capaz de captar las cosas que son del Espíritu de Dios. Esos teólogos que tiene el diablo por ahí por el mundo son tan entendidos y pensantes que un día ya por los años 60 se reunieron gran cantidad de ellos en una gran sesión, y en ese gran congreso llegaron a la enorme conclusión que de acuerdo a sus investigaciones y estudios, Dios se había muerto. A ellos los llama la Biblia 2 veces muertos y desarraigados. El Dios de nosotros está vivo, hermano. Pueden pasar siglos. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Pueden pasar siglos y siglos y siglos y edades y el tiempo entero con su pasado, presente y futuro, y Él será el mismo. Pueden pasar este mundo y 10 iguales a estos si los hubieran, y Dios sigue siendo el mismito. Puede levantarse 400 Luzbel, que no puede ser ya, pero si pudiera, y Dios sigue siendo el mismo victorioso Jehová de los ejércitos. No hay uno como Él, no hay quien se le parezca, no hay Dios sino Él, y nosotros lo estamos siguiendo. ¿Quieres entender estas verdades, amigo? Abre tu corazón, abre tu mente, da lugar al Espíritu y captarás estas verdades y sentirás a Dios casi como si lo estuvieras tocando allí al lado. Eso es lo que no sabe el mundo, hermanos. Nuestros mejores recuerdos están en la obra del Señor y sus caminos. Ahí es que están. Nuestros grandes héroes están aquí en las páginas de la palabra de Dios. Grandes caudillos, hombres de poder y con un llamado genuino, aquí en las páginas de la Biblia y también en la historia. Porque el Señor no se ha quedado sin testimonio. Siempre ha habido gente que ha dado testimonio fiel y lealmente de los misterios de Dios. Porque Dios no es cualquier cosa, ni lo va a entender cualquier perico de los palotes, perdónenme eso.
Esos mismos teólogos del mundo, de la religión de Satanás, son los que han querido en las últimas décadas establecer pautas para la iglesia del Señor. Pautas que tienen que ver con cómo es que se tiene que creer. Y aparece la teología de la liberación. Aparecen un montón de versiones adulteradas de la palabra de Dios. Aparece algo que llaman la alta crítica. Criticones, hijos del diablo, que según ellos están buscando errores para criticar la fe y para criticar aún la misma Biblia. Surge el ecumenismo, etcétera, de ese ambiente podrido, de ese ambiente profundamente corrompido, espiritual o religiosamente hablando. Es que surgen las nuevas pautas que hoy han hecho que muchos de los grandes principios del evangelio, grandes grupos evangélicos también, los hayan hecho a un lado. Algunos dicen, hay que cambiar algunos aspectos fundamentales de la iglesia y se ponen a inventar. Dice, por ejemplo, la comunicación. Ahí estamos en una comunicación arcaica. Hay que cambiar el lenguaje. Tenemos una comunicación retrasada y surgen a borbotones las versiones raras que sustituyen la palabra muerte y sangre, que la hacen sinónimo en muchas ocasiones y en algunos la eliminan. Una vez me encontré con uno de estos sujetos y le dije, pero ¿cómo es que ustedes han cambiado la palabra sangre por muerte? Bueno, porque es que sangre en esos textos es sinónimo de muerte. Le digo, no, yo no soy ni un teólogo, ni mucho menos un traductor tan conocedor como usted, pero no me puede meter en la cabeza que sangre es lo mismo que muerte. Porque para mí en la Biblia tiene una sustancia allí en sus páginas que se llama sangre. Es una sustancia no sujeta a interpretación ni a traducción. Donde dice sangre, es sangre. No es lo mismo que diga la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, a decir simplemente la muerte. Ni tampoco es lo mismo que me digan o me traduzcan de otra forma, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el hombre lo que hizo fue como incomodarse. Decimos, ese es el problema que tenemos los traductores, que la gente no entiende. Y yo dije, pues yo entiendo perfectamente, y lo que entiendo es que sangre no es lo mismo que muerte. Y todos los demás que estaban ahí dijeron, eso es verdad, hermano, eso es cierto. Así que el traductor tuvo que irse para otro lado con su orquesta, porque eso no se lo iban a aceptar ahí, gracias a Dios. Una catarata de traducciones de la Biblia, que no vamos a decir que sea necesario, eso lo entendemos, hacer más modernos ciertos lenguajes, eso lo entendemos perfectamente, pero cambiar conceptos es otra cosa. En eso hay que tener cuidado. Ellos, por ejemplo, dicen, el concepto de Trinidad es un concepto muy misterioso, es muy ilógico, no se puede razonar. De manera que están peleando contra el concepto de Trinidad. Casi son como falsos testigos de Jehová. Pero gente evangélica, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de gente evangélica. Como que si van a entender la Trinidad así carnalmente, el único que conoce las profundidades de Dios es el Espíritu de Dios. No podemos ni entender ni el sol siquiera, y vamos a querer entender la naturaleza de Dios. No se puede.
Hay muchas cosas materiales y terrenas, tanto en el macro como en el microscopio, que no se puede